gracias a Dios por un día más de vida, porque para mí es un gran privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Esta mañana, teniendo como marco el mes de los niños, quiero compartir este mensaje que le he puesto por título El mejor regalo para tus hijos. Y te pregunto, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase que dice: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis? Sin embargo, muchas veces nosotros somos quien lo impedimos, o nosotros mismos somos quienes no ayudamos para que se acerquen a él. Quiero hacerte una pregunta. A lo mejor es una pregunta capciosa, a lo mejor es una pregunta que nadie te ha hecho. Te la voy a decir a ti, papá. ¿Qué pasaría si cuando tú estás en intimidad con Dios, cuando estás en tu tiempo de intimidad, cuando estás en tu devocional, Dios te dice: le digas a tu hijo que se acerque a mí y no se lo impidas? O más directamente: quiero que me traigas a tu hijo o a tu hija y no se lo impidas. Fíjate que cuando yo estaba en mi tiempo laboral, ahora soy jubilado, pero durante todo mi tiempo laboral, inclusive más joven, en la preparatoria, en la secundaria, la gente se acercaba a mí porque yo siempre he amado a Dios con todo mi corazón. En los tiempos de la secundaria, de la prepa, cuando alguien quería hacer mofa de Dios con un chiste o algo, yo siempre los detenía y los paraba en seco y les decía: por favor, ese tipo de bromas conmigo no. La gente ya lo sabía, yo puse barandales, yo puse límites en esta circunstancia. Yo podía ser una persona muy amistosa, podía ser muy amigable, muy permisiva, excepto con las cosas de Dios. Ahí siempre puse mis límites. Por esa misma razón, la gente con mucha frecuencia se acercaba a pedirme consejo y me pedían consejos sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre su trabajo, sobre sus hijos, aquellos hijos que habían desviado el camino. Entonces, yo lo primero que hacía era hacer un diagnóstico. Tú sabes que el médico, para hacer un diagnóstico, tiene que hacer preguntas, y muchas veces estas preguntas suelen ser incómodas. Una de ellas, la que le hacen a la mujer: ¿cuántos años tiene? Si se lo hacen en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia, probablemente ella se ofenda. Pero si es en el ámbito médico, contesta, porque sabe que es para bien. Igual, cuando yo empezaba a hacer mi diagnóstico y les preguntaba: ¿matrimonio a Dios? ¿Tienes en el centro de tu matrimonio a Jesús? Me platicaban de los hijos, yo les preguntaba: ¿les has compartido la palabra de Dios? Me contestaban palabras que halagaban mis oídos. Decía: claro, pastor, o claro, Rubén, o claro, doctor, claro que le he compartido de la palabra de Dios. Entonces no tienes de qué preocuparte, porque ellos lo tienen en su corazón y probablemente se cegaron con alguna actitud o con algún artista o con algo, pero pronto el Espíritu Santo los va a incomodar y los va a regresar de nuevo a casa, los va a regresar de nuevo a su camino. Y ahora, desafortunadamente, escuchaba también algunas otras contestaciones, y yo las oía como posturas, como eslogans, como algo que les daba, según ellos, mucha importancia. Decían: no, yo les voy a permitir a mis hijos que tomen su camino y que ellos crean en quien quieran creer, o de plano que no crean, que ellos tomen cualquier religión o no la tomen. Entonces, el escuchar eso, especialmente de una persona que yo estimaba, me causaba un cierto pesar, porque ¿quién es la mejor persona para enseñarle principios, para enseñarle
educación, para enseñarle buenas cosas a sus hijos. Somos los padres. Si nosotros permitimos que sean educados por la televisión o sean educados por Facebook o por Instagram o por Telegram o por Twitter, lo más probable es que los consejos que ahí se den no sean formativos para nuestros hijos. Y nos vamos a preguntar por qué nuestros hijos eligieron malos caminos. Pues la respuesta está ahí, porque nosotros no los educamos conforme a los principios de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes esta mañana a darle lectura a nuestra Biblia en el libro de Mateo, en Mateo 19, versículos del 13 al 15. Yo te voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Ok, dice: cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pues lo regañaron a los padres por molestar a Jesús. ¿Estás viendo quién es quien regaña a los padres? Son los discípulos. Son las personas que acompañaban a Jesús. Son los hijos de Dios, los cercanos de Dios. Tú me estás viendo, tú también eres un discípulo de Dios, porque un discípulo es aquel eterno alumno que está sediento de las enseñanzas de Dios. Discípulo quiere decir que tus hilos te los mueva Dios. Entonces tú eres un discípulo de Dios, tú eres un imitador de Dios, tú eres una persona que pretende andar en pos de Dios. Y fíjate, los discípulos fueron los que impidieron a los niños, mejor dicho, a los padres, porque los padres vieron que estaba Jesús y agarraron a sus hijos de la mano y corrieron para que Él orara por ellos y pusiera su mano sobre ellos. Y los discípulos fueron quienes los detuvieron. Así que por favor, guarda esta enseñanza porque la vamos a estar utilizando a lo largo del mensaje. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como niños. Fíjense, a los que son como niños. No es exclusivo para los niños, sino a los que son como niños. ¿Cómo son los niños? Los niños son inocentes. Los niños no murmuran de otras personas. Los niños no juzgan. Los niños pueden ver a una persona en silla de ruedas y no los ven con morbo. Pueden ver a un minusválido y no lo limitan. Pueden ver a una persona de otra raza y no la detienen o segregan. Y eso es lo que quiere Jesús. Para ellos está destinado el reino de los cielos. Para aquellos que son como niños. Para aquellos que no juzgan. Jesús les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Finalmente, eso es lo que tenemos que buscar nosotros como discípulos. No tan solo no detener el paso a Jesús a nuestros hijos, sino al contrario, hacernos un lado y ser facilitadores, poner todo al alcance de nuestros hijos, porque ellos son como libros en blanco sobre los cuales podemos escribir. Y lo mismo podemos escribir cosas de maldad, tales como yo he escuchado muchas veces: ¿por qué vienes llorando? Porque me pegaron. Ah, pues si te pegan, pega. Espérame, eso no lo podemos decir nosotros. Hay autoridades en las escuelas. Nosotros como padres tenemos que ir con la autoridad y decir: hay una conducta inadecuada de uno de los alumnos, compañeros de mi hijo, que no tan solo lo molesta, sino que lo agrede físicamente. Tiene la obligación de sancionar a ese pequeño, que además es formativo, porque en un futuro vas a ver que si lo vuelve a hacer, va a haber una autoridad que lo ponga en su lugar.
Sin embargo, si nosotros tenemos acciones tales como si te pegan, pega, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber violencia contra violencia y todo ese ámbito se va a convertir en un mundo violento. Es mejor que le digamos a nuestros hijos, pon límites. Habla con ese niño y dile, no me gusta que me golpees. Por favor, no me golpees, si no voy a ir con la autoridad. Hay muchas formas de remediar que respeten a nuestros hijos. Amén. Permite que se acerquen a Jesús. Que se acerquen. Ese no era el mensaje para los padres, sino para los discípulos. Y si tú eres un discípulo, si tú amas a Dios, no le impidas el paso hacia Jesús. Sea un facilitador, permítele que pasen. Te quiero llevar de nuevo a las Escrituras. Quiero que por favor leas el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Escrito por Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. En aquel entonces no teníamos impresoras láser, no teníamos bolígrafos, no teníamos... Entonces lo que se hacía, entre muchas otras técnicas, era tomar corteza de los árboles e incluso de las capas más internas después de la corteza, y se les daba un tratamiento especial para que quedaran planitos y con el sol se secaran de esta manera planos. Pero quedaban unas hojas muy largas, como de 10, 12, 15 metros. Entonces lo que se hacía es que se enrollaban, y se enrollaban de un lado y otro. Pero cuando se escribían eran lienzos que solían medir muchos metros. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra de Dios tiene en una sola línea de importancia una idea que hoy en nuestros días, como nuestras hojas son cortas, tenemos que ir al siguiente renglón y al siguiente renglón, y ya cuando vamos en el 10º renglón parece que eso tiene menos importancia que lo que se escribió al principio. Y por eso te voy a decir este primer mandamiento de Dios, y te lo voy a leer. Te acompaño a que lo leas conmigo. Dice: oye, Israel, está hablando a todo el pueblo de Israel, a todos los judíos. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. ¿Por qué hace esta aclaración? Pues para que quede bien claro que es uno solo. Porque en aquel tiempo la gente oraba lo mismo al sol que a la luna como dioses, como a la diosa de la fertilidad, como al dios trueno, el dios de la guerra, y tenían muchos dioses según las necesidades. Si iban a sembrar, también tenían un dios especial para que la cosecha fuera buena. Y así cada cosa. Entonces aquí les da un mandato y les dice: uno solo es tu Dios, a uno solo tienes que adorar. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Nosotros podemos pensar en un corazón físico que sirve para bombear sangre, pero este corazón de las Escrituras es el corazón espiritual donde solamente Dios tiene cabida en él, nada más. Por eso la Escritura, a lo largo de ella, en Deuteronomio, en Salmos, en todas partes, hace tanto hincapié en ella. Por ejemplo, dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca las cosas buenas. Claro, si el mandato de Dios es que todo lo acumules y todo lo guardes en tu corazón, todas las enseñanzas de Dios, el día que tienes que hablar, toma la cosa buena y tu boca dice cosas buenas. Amén. Por eso dice que lo ames con todo tu corazón, pero también con toda tu alma. ¿Qué es el alma? El alma, para que te acuerdes, es el almacén. Son todas aquellas emociones agradables, como de gusto, pero también aquellas emociones que te han causado cierto temor, cierto miedo, o aquellas que te asombran. Todas esas emociones están guardadas en el alma. Con todas esas emociones también tienes que amar a tu Dios. Tienes que llenar por completo tu corazón, por completo tu alma,
por completo tu mente racional, pero también esa mente en la que Dios te da todo el entendimiento y te da toda la sabiduría para que puedas actuar conforme a ella cuando se te requiera. Pero también otra parte de la palabra dice que lo ames con todos tus recursos. Y a lo mejor el primer recurso que puede venir a tu mente es el recurso financiero. Ok, está bien. Si tú tienes recurso para ayudar a los demás, pues ayuda a los demás. Si el recurso que tú tienes es poder compartir la palabra de Dios, pues compárteles la palabra de Dios. Si el recurso que tú tienes es la velocidad, pues ve como un siervo a asistir a aquel hermano que necesite de tu ayuda. Cuando dice con todos tus recursos, es con todos los recursos y los talentos que Dios ha puesto en ti, en tu persona. Por eso es que todas las personas somos diferentes, para que todos podamos compartir esos recursos unos con otros y de esta manera dar cumplimiento a este primer mandamiento. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Por eso la palabra dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guárdalo como quien guarda las cosas importantes en una caja fuerte. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. De tu corazón puede haber una vida buena o una vida mala. Así que todas las cosas buenas, guárdalas en tu corazón. Trata de no guardar aquellas cosas que escuchaste sin querer, o que te asociaste con alguien, o que escuchaste en alguna película. Sácalas de tu corazón, porque no quieres que la vida que emane de tu corazón sea conforme esas enseñanzas que se introdujeron aún sin tu consentimiento. ¿Okay? Aquí hay algo fundamental que le da soporte al mensaje de hoy. Estas palabras que te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. ¿Qué quiere decir repetir? Es el acto de mencionar una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y muchas veces. O sea, no solamente una vez le vas a hablar a Dios a tus hijos. En cualquier circunstancia va a haber ocasión de tomar como ejemplo esa circunstancia para traspolarlo y hablarle de las cosas de Dios a tus hijos. Y aquí habla de ello, dice: y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Si tú eres de las personas que te gusta irte de vacaciones en tu carro, puedes ir hablando. Si vas en el bosque, mira esos bosques que Dios hizo. ¿A poco no parece una postal esta puesta de sol que Dios está poniendo ante nuestros ojos? Todas estas cosas que Dios ha hecho, tú tienes que hablar de Dios. Pero si a ti no te gusta andar manejando, seguramente que vas a ir en el avión, o vas a ir en el autobús, o simplemente caminando. Y dice que en el camino hables de las maravillas, de los prodigios, de los milagros de Dios. Amén. Y cuando te acuestes también tienes que hablarle a tus hijos de Dios. Y cuando te levantes también, las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales. Es decir, como si trajeras aquí una tablita y aquí cayera un letrero, y a donde quiera que tú voltees te va a acompañar el letrero diciendo: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas en todo momento. Si traes un hilito de esos que dan los enamorados a las novias o a los novios, que Carlos trae el de Julia y Julia trae el de Carlos, amado, te voy a decir por qué razón tenían que traer frontales. ¿Por qué razón tenían que traer en su mano también letreros? Te voy a decir por qué tenían que ponerlos escritos sobre los dinteles de las puertas. Porque en la antigüedad el Espíritu Santo aún todavía no les había sido conferidos a ellos. Por eso tenían que tener ese recordatorio. Pero hoy, gracias a Dios y gracias a la venida de nuestro Señor Jesucristo, al irse de regreso al Padre,
nos dejó al Espíritu Santo que hoy mora con nosotros. Y Él es el que nos da convicción de todas aquellas cosas que vamos a hacer. Pero es importante que le permitas hablar, que no apagues su voz. Amén. Entonces, yo te quería decir también que te voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy burdo, pero te voy a decir que yo traigo hoy un recordatorio en mi mano. Aquí está. Yo hice con mi esposa. Es una alianza que yo hice con mi esposa. Que el Señor nos unió y que lo que Dios une no lo separe el hombre. Esto nunca me va a hacer olvidar que nos debemos amar tanto en la salud como en la enfermedad. Me va a recordar también que yo soy el proveedor de la casa. Me va a recordar una serie de cosas esto. Esto es un ejemplo de aquello que en la antigüedad se usaba para que no nos olvidáramos que nuestro Dios uno es y que nosotros lo debemos de amar con intensidad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todos nuestros recursos, de día, de noche, en la casa, al acostarnos, al levantarnos, en el camino, en toda circunstancia. Amén. Hoy tenemos la bendición de la tecnología. Casi todos podemos tener un teléfono en casa, un teléfono celular. A ese teléfono se le pueden programar alarmas y en esas alarmas inclusive poner un letrero para que cuando suenan y tomamos, en la pantalla dice tomar amoxicilina. Entonces ya corres, te tomas tu medicina y a las 8 horas te vuelve a sonar con el mismo letrero. Nosotros también podríamos emplear esas alarmas para decir devocional a las 8 de la mañana. Entonces vas, corres a tu lugar secreto y de eso te voy a hablar más tarde, esto del lugar secreto, cuando veamos el aposento alto, que lo vamos a nombrar. Podemos también orar con mi familia a las 6 de la tarde, que generalmente es cuando ya regresamos del trabajo, cuando los hijos están en casa. Podemos sentarnos, orar, adorar, leer la palabra de Dios y hacer comentarios sobre ella todos los días. Entonces estamos nosotros dándole cabalidad a este primer mandamiento. Estamos leyendo la palabra de Dios, estamos conociendo a Dios, la estamos guardando en nuestro corazón, pero además estamos compartiendo con nuestros hijos. Amén. Y quitarnos de esas posturas que dice, ay, pues mi hijo que tenga la libertad de escoger la religión que él desee, y si no quiere ninguna religión, pues que no la elija. Muchas veces al ser humano, aun cuando es joven, le gustan las cosas fáciles, las cosas que no son de entrenar, que no son de estudiar, las cosas que no son de repetir. Entonces, si tú le das libre albedrío para que no aprenda las cosas de Dios de joven, pues lo más probable es que no se interese. Pero si tú creas el hábito, lo más probable es que crezca con ese gusto. Amén. Yo te recomiendo que así como haces una agenda con todas tus cosas y te pones recordatorios tal vez en el refrigerador cuando estás a dieta para no comer aquellas cosas que te engordan, que no olvides en tu agenda incluir siempre las cosas de Dios. El próximo viernes decíamos que va a ser Día del Niño, pero si vamos a hablar de Día del Niño, pues es importante también que les recordemos a los padres que ellos tienen una gran responsabilidad sobre ellos. Cuando los padres desean ser padres, cuando desean primeramente formar una familia, deben pensar en todo lo que necesita un niño para su buen desarrollo, y no tan solo las cosas físicas, sino también aquellas cosas espirituales. Amén. Y bueno, te voy a decir, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y lo que el Señor te quiere decir es, muéstrales quién soy. A tu hijo a amarme. Eso es, en resumen, todo lo que vimos en el primer mandamiento, lo que Dios te está diciendo a ti como padre, a ti que has decidido llevar a la familia. Amén. Llena tu casa de señales.
para que ellos aprendan. Condúcelos hacia Dios en todo momento. Empújalos si fuera necesario. Interponte si ves que se están desviando del camino, con amor, con lazos de amor. Cuando yo digo con lazos de amor, tú necesitas pasar más tiempo con ellos, sentarte y hacer recordatorios. ¿Te acuerdas que cuando eras chico te estaba molestando ese niño? ¿Y te acuerdas que yo fui a hablar? Sí, bueno, pues ahora ese niño ya creció, o esos niños ya crecieron y traen en la cabeza otras cosas que seguramente no te van a golpear físicamente, pero todo lo que te van a enseñar y todo lo que te van a mostrar son cosas que te van a golpear de una manera más fuerte. Así que siéntate, vamos a platicar. En fin, el Espíritu Santo te va a dar estrategias para que lo hagas. Yo no sé por qué razón hoy los padres creemos que si nosotros inculcamos ese camino de Dios en nuestros hijos van a ser débiles o van a ser mal vistos, o yo no sé a veces qué pensamos los padres o qué es lo que pretendemos con ese tipo de frases, como que pues que él elija cuando sea grande. Sí, cuando sea grande, y mientras hay un sesgo de edad, hay un sesgo en el que puede venir una tormenta de malas decisiones, por no tener los elementos de juicio suficientes, por tener gente que puede estar bombardeando. Nosotros llevamos a los hijos a la escuela para que sean educados. Sin embargo, los padres somos los que tenemos esa responsabilidad. En la escuela solamente van a ser formados, pero nosotros tenemos que educarlos, nosotros tenemos que darle los principios y no las bases, y no se los tenemos que dejar a los maestros. Hay una película que me encanta que se llama Dios no está muerto. Y hay dos películas, la 1 y la 2. En la 1 hay un profesor de filosofía que pone como requisito para que los que se quieran quedar con él en su clase tienen que poner en una hoja tamaño carta: Dios está muerto. Y solamente una persona se niega a hacerlo y entra en una contienda con ese profesor, y los dos dan argumentos, uno en contra, otro a favor. Y eso es lo que va a pasar. Muchas veces nosotros vamos a encontrar en las mejores escuelas profesores que influyan de una manera equivocada en la formación espiritual de nuestros hijos. Así que no te confíes tanto que por ser una escuela de renombre tenga necesariamente que hablar a favor de nuestro Dios. Yo te invito, si no has visto esta película, que la veas. Es una película sumamente interesante. ¿Qué hubiera pasado si Ana no hubiera consagrado desde su nacimiento o aún antes de su nacimiento al profeta Samuel? Seguramente nos hubiéramos quedado, y todo el pueblo de Israel se hubiera quedado sin su guianza que fue necesaria en esos tiempos. Pero Ana lo consagró al Señor aún antes de que Dios se lo concediera. Y cuando yacía en el vientre de su madre, Samuel ya era un siervo del Dios Altísimo. Dios te ha llamado a ser padre y una madre que no solamente den a luz en lo natural a un hijo, sino también que lo formen, que lo guíen de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora les voy a hablar de esta historia que se encuentra en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículo 8. Por favor, te voy a pedir que me acompañes. También que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. O sea, no lo sientas, tal vez no lo creas, que tú amas a Dios, pero la gente que te ve, aunque no te lo diga, dice: ese señor o esa señora o ese niño
tiene algo en su corazón, tiene algo que a mí me gustaría tener, y es la presencia de Dios. Y precisamente esta mujer que vivía en Sunem vio a este hombre que pasaba de continuo cerca de su casa y vio y dijo: este es varón de Dios. Y le dijo a su esposo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él, es decir, en ese aposento que le estaba pidiendo esta mujer a su esposo que le construyera. Y este varón del que estamos hablando no es nada más y nada menos que el profeta Eliseo. Y déjame decirte que en el Antiguo Testamento la presencia de un profeta en casa representaba la mismísima presencia de Dios. Hace un momento yo te estaba comentando que en la antigüedad Dios todavía no les había dado al Espíritu Santo para que morase en su cuerpo, como sucedió a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, y que al irse se las dejó para que ellos no se quedaran solos, a los primeros discípulos, y posteriormente todos los demás discípulos, todos los demás que somos del pueblo de Dios y que amamos de Dios, tenemos al Espíritu Santo que mora ya en nosotros. Por eso, cuando un profeta moraba en una casa, la mismísima presencia de Dios moraba en esa casa. Por eso esa señora no sabía exactamente cómo ni qué, pero tenía el entendimiento que ese varón de Dios puesto en su casa iba a hacer que la presencia de Dios estuviera en su casa. Ellos no tenían disponible como nosotros al Espíritu Santo, a ese divino ayudador, solamente los profetas. Por lo tanto, lo que la mujer tsunamita estaba buscando insistentemente era la presencia de Dios en su casa, en su familia, pero sobre todo en su corazón. Ella estaba hablando de levantar un altar al Señor. Ella le estaba pidiendo a su esposo que levantaran un aposento en la azotea de su casa. ¿Por qué en la azotea de su casa? Porque ese es el lugar de autoridad de un lugar, la parte más alta, porque es donde permea toda esa presencia de Dios. Y entonces, pidiéndole a su esposo que levantara ese altar al Señor, estaría seguro que iba a estar la presencia en ese lugar. Amén. Entonces, esta mujer convence a su marido diciendo: yo sé que este que pasa aquí de continuo es varón de Dios. Luego le dice: edifiquemos un aposento y pongamos ahí una cama, una mesa, una silla y un candelero. Sabemos entonces que la presencia del profeta representaba la presencia de Dios en esa casa. La cama representaba el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se fuera a descansar el profeta, iba a descansar también Dios que moraba en su cuerpo, ¿verdad? La cama entonces estaba representando el reposo de Dios. La mesa representaba, ¿qué nos representa una mesa? El alimento, ¿verdad? Donde iba a comer, pero en este caso el alimento espiritual, porque es el alimento de Dios, y sobre todo la comunión. Tú te acordarás que en Apocalipsis 3:23 dice Jesús: he aquí, yo llamo a tu puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él a compartir. Y es precisamente lo que nos representa esta mesa: compartir el acercamiento espiritual con Dios. La silla representa el trono, el lugar de autoridad que tiene Dios para con todos nosotros. Y el candelero representa la luz, la que nos alumbra, la luz del Espíritu Santo, la luz que nos alumbra y nos guía. Dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies, la palabra de Dios, lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. Y vamos a continuar con nuestra lectura de la Biblia. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió.
Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Por ti al rey o al general del ejército. Quiero platicarte que Eliseo, al igual que todos los profetas, eran gente muy cercana al gobierno, eran gente cercana a los reyes, porque los reyes sabían perfectamente que era un varón de autoridad y todos le hacían favores y todos querían quedar bien con él, porque suponían que quedando bien con él quedaban bien con Dios. Sí, sí, no era gente tan tonta, ¿verdad? Entonces, él sabiéndose cerca de los dignatarios del rey, le pregunta a la tsunamita, como para él también poder agradecerle de alguna manera el hecho que la tenga en casa, que lo tengan en casa a él y a su criado y le den alimento y todo. Y ella, fíjate cómo va a contestar. Yo habito en medio de mi pueblo, es decir, yo estoy tranquila aquí donde vivo. He aquí que ella no tiene un hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora bien, si ustedes se fijan, ella no pidió nada. Lo único que ella estaba pidiendo es que él se quedara porque sabía que con eso estaba la presencia de Dios en casa, en su familia, bueno, con su esposo, pero también en su corazón. Y Dios conoció su necesidad y le dio una promesa de ser madre. Por cierto, ¿se fijan que ella está reaccionando de igual manera que Sara? Sara también, pues inclusive hasta se rió como diciendo, pues soy una mujer vieja, ¿cómo voy a tener descendencia? Ella no creyó, incluso le dijo, no te burles de tu sierva, pero Dios cumplió su promesa, porque la presencia de Dios en tu casa siempre traerá bendición. Vamos a continuar. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay! Mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. ¿Tú lo puedes creer? ¿Cómo que murió? Lo puedes siquiera imaginar. Es algo desgarrador porque el niño pues ya era grandecito, ya caminaba, ya acompañaba al padre a las labores del campo y de repente se muere. Tú te puedes imaginar. ¿Cuántas veces tu pastor, cuántas veces el profeta que vino a compartir a tu iglesia, cuántas veces el apóstol te da una promesa y de repente ves que esa promesa muere? Has estado orando por tus hijos y hoy quizás no sabes dónde están. Y cuando digo no sabes dónde están, no por fuerza es que se fueron de casa y ya no están, sino que están en la casa pero están ausentes, que su vida está de lleno en las redes sociales y está al exterior. Y tú realmente no sabes dónde están, no sabes quién lo está formando, no sabes qué está pasando. O parece que han perdido el rumbo, que no tienen identidad. Y te preguntas, ¿cómo puede ser? Si Dios me lo dio, si Dios me dio una promesa para este o para esta hija. El niño murió. ¿Y ahora qué hace? Ella tenía la opción de gritar, de romperse en llanto o enojarse con Dios. Muchas veces eso nos pasa cuando nosotros tenemos una promesa y de repente vemos que se rompe, vemos que se muere, vemos que se acaba. Tú te acordarás en Juan 10:10 cuál es la consigna que tiene Satanás.
Dice, Él solamente viene a matar, a robar, a destruir. Entonces Él va a estar siempre con los ojos pendientes a ver dónde te pega, dónde más te duele. A un padre, ¿dónde es donde más le duele? A los hijos. Y si tú no estás firme, dice la palabra también, mira el que esté firme, que no caiga. Entonces tienes que estar firme todo el tiempo, tienes que estar orando, tienes que estar alabando, tienes que estar pidiendo, tiene que estar la familia unida pidiendo para que el enemigo no tenga manera de venir a matar tus sueños, a matar ilusiones, a matar el propósito, a matar la promesa. Tienes que estar con esa firmeza todo el tiempo. Ella tenía la opción entonces de gritar, de desesperarse, de salir, de enojarse con Dios. ¿Por qué Dios le dio ese hijo y ahora se lo quita? Pero no hizo eso. Dice la palabra que ella entonces subió y lo puso en la cama que le había puesto en el aposento alto del profeta. Y entonces salió. ¿Pueden ustedes notar con qué paz hace eso esta mujer? Porque cualquier mujer se hubiera desesperado y hubiera gritado y a lo mejor hubiera dejado ahí al niño y hubiera salido a pedir ayuda o algo. ¿Ustedes recuerdan lo que significa la cama en este relato? Es el reposo de Dios. Ella dijo, parece que está muerto, pero tú, Señor, no me lo diste para que muriera. Ella lo coloca en la cama diciendo, en tu presencia está mi reposo, Señor. Yo en ti descanso. Cuando ella coloca a su hijo en la cama, está diciendo, yo sé quién es mi Dios, el Todopoderoso. Si hay un altar en tu casa donde se honra a Dios, cuando vengan los problemas, no tienes que cargar con ellos, porque hay un lugar de reposo para ponerlos. Si tú que me estás escuchando tienes un problema, no tienes que estar cargando con ellos, no tienes que estar pensando en cómo le vas a hacer. Si Dios genuinamente te dio las cosas por las cuales hoy estás preocupada, y entrégaselo y dile, Dios, por favor, yo ya no puedo con esto. Y el Señor te va a levantar, el Señor te va a dar estrategia, porque si el Señor te ha dado una promesa, te la va a cumplir. Amén. Luego llamó a su marido y le rogó que enviara con ella a alguno de los criados y una de las asnas para ir corriendo a ver al varón de Dios. Y aunque él la cuestionó y trató de persuadirla de no ir, ella respondió, paz, así como quieto, tranquilo, así, paz. Y dijo al criado, no hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. O sea, vámonos de una, y aunque haya personas que me quieran preguntar o me quieran saludar, no te detengas, vámonos directo. Partió pues y vino al varón de Dios, al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Fe inquebrantable. A veces pareciera que todo está perdido, pero su esperanza estaba puesta en el Señor. Amén. Porque esa fe que tú tienes, que el Señor te ha dado algo, no te lo va a quitar así nada más porque sí. Amén. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla, como cuando los discípulos quitaban a los niños para que no molestaran al maestro. ¿Te acuerdas? Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi Señor, ¿no dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos, es decir, alístate y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrara, no lo saludes,
Y si alguno te saludara, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Es decir, no me conformo con que vaya solamente tu siervo. Quiero que vaya la mismísima presencia de Dios. Y vive Dios, que no te dejaré hasta que no vayas a verlo. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y le declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo en la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos, lloró a Jehová. Cuando tú clamas a Dios, Dios responde. ¿Acaso no dice así la palabra en Jeremías 33:3? Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos, es decir, cara a cara, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió para darle gracias a Dios. Tomó a su hijo y bajó. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si simplemente ella hubiera salido en la loca, corriendo, gritando, desesperada y gritando que su hijo había muerto? Si la fe lo hubiera puesto de un lado, si nada más con el alma, con las emociones del alma, hubiera respondido esta mujer. Esa promesa que te dio desde que estaba en tu vientre, mamá, cuando te dijo: ese niño es para mí, esa niña es para mí, y a veces cuando crecen pareciera que esa promesa se fue al olvido. Parece que es imposible, pero Dios siempre, siempre cumple sus promesas. Entonces, vamos a analizar un poco la situación. La mujer tsunamita dijo: quiero la presencia de Dios en mi casa. Por eso mandó construir el aposento alto. Quiero edificar un aposento porque no solo quiero que su presencia nos visite, quiero que habite, que permanezca en mi hogar y esté siempre en mi corazón. Comentarte otra película cristiana que se llama Cuarto de Guerra. Nosotros no tenemos que tener un aposento alto, nosotros no tenemos que construir con tabiques y poner una losa y poner... Vemos cómo una mujer mayor enseña a una mujer joven a orar y a estar en un aposento. ¿Sabes cuál es ese aposento? Su closet. Desocupa el closet que tenía lleno de zapatos que ya no usaba, de cosas que ya no usaba, lo deja listo para que ella se siente y se encierre con la puerta corrediza, y tiene en la pared una serie de peticiones y de oraciones que está haciéndole cada día a Dios. Nosotros podemos estar en la presencia de Dios en un lugar que nosotros elijamos en nuestra casa. Y esto me recuerda a una mujer tan pobre, que vivía en un cuarto redondo le llamamos, aquel cuarto en donde en una orilla había un anafre para calentar y para calentar la comida o para cocinarla. Había otro espacio donde estaba su cama y había otro espacio donde había una mesa donde poder comer y otra donde tenía una cortina donde tenía guardada la ropa y la de sus hijos. Por cierto, un día sus hijos andaban corriendo y la señora, para poder estar
en comunión con Dios y que nadie la molestara, únicamente se puso un mantel sobre ella y ese era su aposento. Ese era su cuarto secreto, ese era su cuarto de guerra. Así que no se necesita más que las ganas de querer tener intimidad con Dios, de querer estar en un lugar cara a cara, frente a frente, hablándole de los problemas y de las promesas que Él te había hecho y que Él te recuerde cómo poder hacer para llegar a su cumplimiento. También esta mujer sunamita y su esposo le dieron el trono a Dios, le dieron el lugar de autoridad. Por eso tú te recordarás que empecé este relato diciéndote que cuando mis compañeros de mi oficina me preguntaban o me exponían, mejor dicho, toda la problemática de su casa, de su matrimonio, de sus hijos, yo les preguntaba, ¿tienes a Jesús en el centro de tu casa? Ok, pues te voy a decir cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Y en ese momento pues los llevaba a los pies de Cristo, les compartía la palabra de Dios, les empezaba a dar los parvulitos para que ellos empezaran a conocer, para que ellos empezaran a saber cuál es la figura de autoridad en casa, después quién sigue, cuál es el orden divino, y todo esto para que esos problemas se disiparan. Muy bien. Dijeron, queremos el reposo del Señor en nuestra vida, que su comunión y su provisión estén siempre en este lugar, así como les puso la mesa, ¿te acuerdas? Y que su luz, la del candelabro, es decir, la luz del Espíritu Santo, siempre sea una guía, siempre sea una lumbrera, que la palabra de Dios siempre guiara su camino. Eso es lo que pretendió la mujer sunamita. Yo en esta mañana te quiero hacer una pregunta. ¿Y tú qué quieres? ¿Quieres que su presencia quede en ese lugar? ¿Solamente tener unos encuentros poderosos con Dios? ¿O quieres que de continuo Él viva ahí? ¿O le has hecho habitación en tu casa? Recuerda que la opinión de tus hijos siempre es muy valiosa, pero no como para que ellos gobiernen tu casa. Si tú eres el varón de tu casa y has tenido comunicación con tu mujer y han hecho un decálogo de todas las cosas que se deben de hacer en la casa, a quien han puesto como autoridades el lugar que es Cristo y todo lo que se debe de hacer, si tú les preguntas a ellos qué quieren hacer, pues te van a dar todas las demandas que ellos tienen. Por supuesto que ellos te van a decir que prefieren ir a desayunar a un restaurante que ir a congregarse a la iglesia. Por supuesto te van a decir que ellos quieren ir al antro y se quieren regresar a las 4 de la mañana. Pero en realidad, a ti varón, a ti te nombró como el sacerdote de tu casa y te está dando todas las estrategias y te ha puesto una serie de mandamientos para que se cumplan en tu casa. Primeramente, que todos los mandamientos sean guardados en tu corazón y segundo, que se los transmitas a tus hijos. Déjame decirte que tus hijos necesitan que tú los empujes a la presencia de Dios. Tus hijos necesitan acercarse al fuego de Dios para que conozcan su poder, para que el fuego de su espíritu derribe y disipe toda duda que haya en su corazón, todos los temores y quite también toda la confusión y toda apatía que hay en su corazón. Acuérdate que ese fuego es como el fuego que refina el oro, que deshace, que desintegra todas las imperfecciones que hay. Asimismo, tú tienes que acercarlo al fuego de Dios para que todas las imperfecciones que tienen tus hijos sean derretidas y haya pureza en su alma. Pero necesitamos ponernos en la brecha y Dios hará su obra. Si nosotros no ponemos a nuestros hijos en la brecha de Dios, pues su bendición no los va a alcanzar. Sé insistente como la mujer sunamita. No te conformes con que solamente vaya su siervo. Pide la presencia de Dios en tu casa. Pide que vaya
Dios a tu casa a sanar a tu hijo, a sanar a tu hija, a conformar tu matrimonio, a restablecer esos lazos de amor. No te interpongas entre Dios y tus hijos. Permítele que Dios obre. Ponlos directamente en su presencia. Levanta un altar de adoración a Dios, un aposento en tu casa, aunque sea tu closet. Y en ese lugar, en ti, Señor, dile, está mi paz, está mi reposo. Yo tengo un lugar donde dejar mi imposible. Yo sé que hay esperanza para mis hijos, para mis hijas, para mi matrimonio. Yo lo sé. Tú dices, paz, quietos, porque el Señor está actuando. Parece que está muerta esta promesa. Parece que ya no hay remedio, pero Dios me la dio y Dios no me la va a quitar. Mita levantó un altar para el Señor, amó la presencia de Dios y peleó por su promesa. El mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es que conozcan a Dios y que se acerquen a Dios y que vivan en su presencia. En ninguna otra parte. Jesús es el mejor regalo. Acerca a tus hijos a Dios y que Dios los bendiga y que los guíe por sendas de paz y de justicia. Que Dios los guarde y los proteja. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.